Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, en el vídeo de hoy voy a hablarte de un conflicto que suele ocurrirnos al menos una vez en la vida y que algunas veces viene para quedarse porque es un conflicto que no siempre sabemos cómo gestionarlo, no siempre sabemos cómo darle curso y por eso hoy en Funcionalización de Conflictos vamos a hablar de la crisis existencial. Vamos allá. Bien, la crisis existencial tiene que ver con un momento en la vida en el que una persona empieza a tener un cambio de conducta y comportamiento, de manera que empieza, en este caso en concreto de la crisis existencial, a hacerse preguntas que hasta ahora no se había planteado y por las que ni siquiera se había preocupado. Son preguntas con un carácter trascendental, son preguntas que tienden a ser abstractas, son preguntas que tienen que ver con el sentido, el origen y el propósito de la existencia. La crisis existencial es vista por muchas personas como un conflicto, ya que es un momento en la vida en el que uno empieza a caer en una especie como de sinsentido, ¿sí? Y como el sinsentido es algo que generalmente no sabe muy bien, el sabor que tiene es bastante desagradable, de hecho yo lo he vivido unas cuantas veces y sabe a una mezcla de melancolía, tristeza, confusión, sensación de vacío, sensación de, bueno, valga la redundancia, sensación de sinsentido, ¿sí? Así que podríamos decir que la crisis existencial tiene que ver con una pérdida del sentido, con una pérdida de propósito, ¿sí? Yo venía viviendo mi vida, bueno, sin prestarle demasiada atención a cuál será el propósito abstracto y el sentido abstracto que puede tener la existencia. Yo venía viviendo mi vida normal y de golpe y porrazo, no sé por qué, yo en su momento no sabía por qué, ahora empiezo a tener alguna pista, de golpe y porrazo empiezo a hacerme preguntas, tengo un cambio en mi conducta, tengo un cambio en mi comportamiento y empiezo a hacerme preguntas muy trascendentales, podríamos decir muy filosóficas acerca del por qué, el para qué y el origen de la realidad. El primer punto que me gustaría tocar es esta cuestión de por qué justo en este momento de mi vida yo entro en una crisis existencial, es decir, ¿será que hay algo que cause que una persona caiga en una crisis existencial y por eso hay personas que caen en esta crisis a los 40, otros que caen a los 20 largos, otros que caen a los 50, otros que incluso desde adolescentes, desde la pubertad, empiezan a hacerse preguntas de este tipo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un ser humano puede entrar? ¿Qué es lo que causa que un ser humano acabe por detonarse en su interior este tipo de preguntas? Bien, desde un punto de vista biológico podríamos asociarlo a lo que en biología se llaman conflictos de territorio. Los conflictos de territorio, hablando en cristiano para no meternos demasiado en detalles biológicos, vendrían a ser, generalizando mucho, conflictos relacionales, conflictos de relaciones. Normalmente van a ser conflictos que tienen que ver con personas que son muy allegadas a mí, que las considero parte de mi territorio, ¿no? Que las considero parte de mi clan, parte de mi familia, si quieres llamarlo de esta manera, y por lo tanto van a ser conflictos interpersonales que realmente me llegan fuerte, ¿no? Me impactan, de alguna manera me dejan como descolocado por ser no esperados y por ser por tener una intensidad, bueno, que de alguna manera me produce un impacto, ¿sí? Entonces, uno de los principales conflictos, y esto ya más o menos todos lo sabemos, ¿no?, que me lleva a entrar en una crisis existencial es el conflicto interpersonal más bestia quizá, que es la pérdida de un ser querido, ¿sí? Cuando yo pierdo, porque fallece un ser muy allegado a mí, claro, si es el bisnieto del primo abuelo, del hermano, del cuñado de mi padre, pues no me va a importar, ¿sí? Pero si es alguien muy allegado, como puede ser un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un hijo, un hermano, un primo con el que yo tenía pues una confianza increíble, mi mejor amigo, mi mejor amiga, sí, cuando es alguien que yo considero parte de mí, como decía Robert De Niro en la película Los padres de ella,
el círculo de confianza. ¿Sí? Bien, si es una persona con la que yo estoy muy apegada y que la considero parte de mi territorio, parte de mí, entonces es muy probable que si en ese momento tengo también algún otro conflicto relacional y se me empiecen a juntar el hambre con las ganas de comer, ¿sí? Puede ser que acabe cayendo en este cambio de conducta y comportamiento que nosotros comúnmente llamamos la crisis existencial. Bien, ¿qué otro tipo de conflictos de territorio o, en cristiano, conflictos de relaciones suelen detonar una crisis existencial? Pues, por ejemplo, la pérdida, aunque no tiene que ser por fallecimiento, pero sí la pérdida de una pareja o de mi esposo o esposa con el que yo tuviera un vínculo muy allegado, es decir, que yo estuviera realmente sintiéndome muy identificado dentro de esa pareja, ¿no? Que realmente no es una persona con la que llevo 2 meses y ya, no, es decir, una persona que ya la considero parte de mi familia, biológicamente hablando, parte de mi territorio, sí, que realmente es mi partner, es mi compañero, es mi compañera, es con quien yo tengo pensado pasar el resto de mis días. Entonces, el perder una pareja cuando dentro de esa relación hay ese nivel de intensidad, aunque esa persona no fallezca, el simple hecho de que haya una ruptura, me puede hacer entrar en una crisis existencial, ¿no? En el caso anterior, las preguntas que suelen surgir cuando vemos fallecer a una persona muy allegada es ¿qué sentido tiene todo? Si total al final estoy viendo que esta persona que adoro se ha muerto, eso significa que yo también me voy a morir, ¿y qué sentido tiene la vida si total al final, mira, nos morimos, ¿no? Entonces, normalmente estas preguntas no nos llegan hasta que el fallecimiento es de una persona muy allegada, ¿no? En el caso de los conflictos de pareja pasa igual. Cuando yo tengo una pareja con la que vivo una experiencia muy intensa y la pierdo, de alguna manera me empieza a surgir como una sensación de vacío, una sensación de pérdida muy intensa y el sentido que tenía mi vida hasta ese momento, en parte sostenido por esa pareja que yo tenía, ¿sí? Al desaparecer esa pareja, al aparecer la ruptura, ese sentido se cae. Entonces es como que a partir de ahora mi vida es otra y por lo tanto su sentido es otro, pero todavía lo desconozco. O sea, pierde el sentido que venía trayendo mi vida, lo pierdo porque mi vida cambia con esa ruptura. Cambia de forma brusca, cambia de forma, muchas veces suelen ser rupturas muy inesperadas, con un nivel de apego que yo traía con esa persona muy grande. Entonces esto me puede hacer caer en una crisis existencial. Bien, otro ejemplo de conflicto interpersonal o de conflicto de territorio que puede desencadenar una crisis existencial es lo que me pasó a mí, combinado con uno de los que nombramos anteriormente, que es la pérdida de un trabajo, ¿sí? Bien sea porque me despiden de forma inesperada, bien sea porque yo decido dejarlo, en mi caso es que yo fui la que decidió dejarlo, pero al dejarlo me quedé en una especie como de vacío, de sinsentido, porque yo considero mi trabajo como parte de mi vida, casi como una pareja, mi trabajo es casi como una pareja, ¿no? Es el lugar donde yo enfoco digamos, el sentido y el propósito que yo le voy a dar a mi vida, porque es donde paso muchas horas, me lo tomo muy a pecho y tengo una intensa relación con mi área laboral. No todo el mundo tiene esa relación con su trabajo, por eso cada uno va a entrar en una crisis existencial en función de cuál sea el área de la vida con la que se relaciona más intensamente y los conflictos que haya en la misma. En mi caso, por ejemplo, yo llevaba años arrastrando grandes conflictos laborales porque por más que yo entraba a trabajar en una y otra empresa, no acababa de encontrar mi sitio, no acababa de encontrarme a gusto. Y esto me llevó a estar muchos años en una búsqueda del trabajo perfecto y por lo tanto, dado que es un área importante de mí para la vida, es un área que ha sido muy conflictiva y que por lo tanto me ha llevado a sentir un cierto desarraigo o un cierto vacío sin sentido de no sé para qué sirvo, no sé para qué existo, no sé cuál es mi propósito, no sé qué es lo que me apasiona porque parece que todo me aburre. Entonces, esos conflictos que yo tuve en el trabajo, combinado con el fallecimiento de un ser muy querido, de forma bastante inesperada, me llevó a este cambio de conducta y comportamiento y yo, que era una persona que la mayor parte de mi vida, muy empírica yo,
muy de ciencias, como quien dice, ¿no? Yo estudio biología. De repente me encuentro con estos dos conflictos ocurriendo al mismo tiempo, en 2010 me ocurrió, y bueno, empecé a notar un cambio de conducta, empecé a hacerme preguntas que yo hasta el momento ni me hacía, y si en algún momento alguien me las planteaba, como cuál es el origen del universo, yo decía, pues mira chica, muy fácil, el Big Bang. Y luego, ¿cómo se originó la vida? Pues chica, muy fácil, molécula A choca con molécula B, da lugar a un ADN, y ese de ADN da lugar a seres vivos. Así de fácil, chica. Es decir, que yo no buscaba el origen y el propósito de la vida en ninguna abstracción. Para mí el origen y el propósito de la vida estaba dentro de lo que podemos llamar la dimensión concreta o la dimensión material. Sin embargo, después de esta combinación de conflictos, este es el segundo apartado de este vídeo, decirte que no solo basta con tener un conflicto intenso e imprevisto territorial, sino que es la combinación de dos conflictos territoriales lo que nos lleva a este cambio de conducta y comportamiento. ¿Sí? Yo ya había tenido problemas de trabajo antes, pero hasta que no se me juntó eso con el fallecimiento de un ser querido, no entré en este cambio de conducta y comportamiento, ¿no? Por lo tanto, tenemos que recordar que solemos entrar en crisis existencial cuando se combinan dos conflictos bastante intensos a nivel interpersonal. Aquí podríamos meter también conflictos interpersonales, por ejemplo, pues con hijos, con nuestros padres, incluso conflictos con nuestra pareja, pero que no tiene por qué ser de ruptura. Es decir, si yo siento que estoy casada con una pareja que se pasa la vida viajando, que prácticamente no habla conmigo por teléfono, que parece que soy un cero a la izquierda para esa persona, y bueno, yo puedo sentir que he perdido a mi pareja aunque siga oficialmente casada con esa pareja o aunque parezca que sigamos teniendo una relación, ¿no? Otro de los conflictos que me puede llevar en combinación con otro conflicto a una crisis existencial es la frustración sexual, ¿sí? Cuando yo siento que no soy atendida por mi pareja, o cuando yo siento que mi pareja parece que no quiera tener nada conmigo, que esto le pasa mucho entre hombres y mujeres, ¿sí? Puede ser que el hombre diga, pues para mí no es bastante, parece que no tengas ganas nunca. Y a la mujer lo puede ver desde el otro lado como, es que claro, no es como a mí me gustaría que fuera todo mucho más tierno, ser más escuchada, ser más atendida, entonces no quiero. Entonces, bueno, entran en conflicto los dos, hay frustración sexual, ¿sí? Y este es otro conflicto de territorio bastante intenso que nos afecta mucho porque a nivel biológico todo lo que sean temas sexuales la biología se lo toma muy en serio, ya hablaremos de ello en futuros vídeos. Y bueno, como puedes ver, es muy fácil que en algún momento de la vida a un ser humano se le junten al mismo tiempo cualquiera de estos conflictos que he nombrado y por eso los seres humanos, la mayoría de nosotros, mucha gente, al menos una vez en la vida cae en este cambio de conducta y comportamiento. Muy bien, ¿y qué ocurre una vez que caemos inmersos dentro de una crisis existencial? Bueno, todas esas preguntas abstractas que nos hacemos, como decíamos al principio, lo que vamos a hacer es ir a buscar las respuestas de esas preguntas, ¿no? Porque es como que necesitamos rellenar ese sinsentido vacío que empezamos a sentir después de haber vivido esos dos grandes conflictos relacionales o de territorio. Así que lo que vamos a hacer es ir a buscar dentro de disciplinas abstractas las respuestas a nuestras preguntas abstractas y trascendentales. Estamos hablando de disciplinas tales como la filosofía, las corrientes espirituales, incluso las corrientes energéticas, las religiones, etcétera, etcétera. Cualquier disciplina abstracta que lo que haga en su desarrollo es precisamente cumplir el rol de dador de respuestas a preguntas abstractas y trascendentales. ¿Para qué? Para de alguna manera permitirle a esas personas sin sentido que recobren a través del modelo de cada una de esas disciplinas el sentido de la propia existencia. Así fue como, en mi caso particular, que voy a compartir contigo, entré en este cambio de comportamiento, que la gente más allegada a mí me miraba y decía, ¿qué le ha pasado a Sandra? Que parece otra persona. Bueno, sí, tuve un cambio de comportamiento que me llevó a entrar en este rol
que yo llamo el buscador de sentido, y entonces yo era una buscadora, ¿sí? O sea, lo mío era ir de conferencia en conferencia, de charla en charla, de taller en taller, de curso en curso, incluso buscando en internet, en libros, me leí un montón de libros que de alguna manera venían a hacer desarrollos acerca de cuál era el sentido y el propósito de la existencia, bueno, vídeos de YouTube, por supuesto, y sobre todo muchos cursos, digamos que con esta cuestión de querer encontrar un sentido para mi vida, de alguna manera un sentido que me permitiera redirigir, ¿no? Reempezar de nuevo mi vida, pero que fuera un comienzo con un nuevo y más completo y pleno sentido. Así que si tú también eres un buscador de sentido, tengo muchísimas cosas más que contarte. Este simplemente es el primero de una serie de vídeos que quiero hacer acerca de este gran conflicto que llamamos crisis existencial, y que con el vídeo de hoy quería hacer simplemente una presentación. Seguiremos más adelante. Lo que sí te invito es que primero te hagas la pregunta: quizás yo sea un buscador de sentido en este momento o no. Estoy en una crisis existencial, me estoy haciendo muchas preguntas trascendentales que quizá hace unos años no me hacía. Noto que tengo un cambio de conducta y comportamiento que me lleva a estar constantemente preguntándome acerca del origen, propósito y sentido de la existencia. Y por último también te propongo un ejercicio, y es que retomes el tipo de conflictos que mencioné a lo largo del vídeo y vayas a ver si pocos meses antes de tu cambio de tu caída en la crisis existencial has tenido la combinación de dos o más de estos conflictos que hemos nombrado, para que los puedas identificar y así puedas arrojar luz acerca del por qué, cómo y cuándo caíste en esa crisis existencial. En el próximo vídeo hablaremos de cómo darle curso, cómo gestionar esta crisis. Así que me despido hasta el próximo martes, te mando un abrazo enorme. ¡Chao!